déjenme que empiece haciendo un poco de historia. De esa que no viene en los libros de texto de los escolares andaluces, pero que es imprescindible para entender tantas y tantas cosas. Verán, en septiembre de 1957, el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto en el que, la verdad es que sin nombrarnos expresamente, se nos prohibía a los andaluces emigrar a Madrid. Ese decreto era la respuesta del gobierno franquista a la tensión social que reflejaban distintos medios de comunicación de la época, como por ejemplo podía ser el ABC o la revista Semana, por citar solo dos de los más influyentes en aquellos tiempos. Esa tensión social venía derivada de la llegada masiva de andaluces. Se estimaba que en torno a 3.000 diarios estaban arribando a la capital de lo que antaño fue un reino y en ese momento era la capital del Estado. Pues bien, se estimaba eso, unos 3.000 andaluces diarios. Y eso, y lo reflejan así las crónicas periodísticas de la época, creaba barrios andaluces, así lo decían, barrios de chabolas en las afueras, sin luz, sin agua, sin alcantarillado, sin higiene en definitiva, unos barrios de cartón, de chapa, de uralita, de plástico, con riachuelos pestilentes en los que se arremolinaban los niños andaluces que habían acompañado, algunos de ellos, a sus padres, padres que habían llegado a Madrid sin trabajo, sin alojamiento y buscaban ambas cosas, trabajo, alojamiento, colegio, educación, en definitiva, mejorar su vida. Se quejaban aquellos madrileños amargamente, insisto, lo ponen las referencias periodísticas, de que los andaluces se aprovechaban de la caridad de las instituciones, una caridad que debía ir, en primer lugar, a los pobres madrileños de toda la vida, y no a estos recién llegados del sur. Y lamentaban que lo que hoy llamaríamos soluciones habitacionales fueran por parte de las autoridades dirigidas a esta gente de las chabolas, en vez de a los madrileños alquilados y realquilados de toda la vida. El gobierno franquista decidió ordenar, con ese decreto al que hacíamos referencia, controles policiales en la estación de tren y en las estaciones de autobuses de Madrid y devolver a su lugar de origen a todos aquellos que no aportaran un salvoconducto con la firma del alcalde de su pueblo y del gobernador civil de la provincia, en el que se certificara que su traslado a Madrid era por motivos de trabajo y que tenían una residencia, un lugar donde vivir. Ya ven, ya ven. Hay cosas en las que parece que el tiempo no ha cambiado. Es verdad que este decreto no mencionaba en ningún momento a los andaluces, pero, insisto, las referencias de la prensa no eran a otros, eran a los andaluces que llegaban, a los andaluces y a los extremeños. Eran los andaluces y los extremeños el problema para los madrileños. Eran el problema porque llegaban sin un lugar donde vivir, sin un contrato de trabajo y vivían en chabola, en inmensos barrios de chabola en la afuera de la ciudad. Qué corta tienen algunos la memoria histórica, ¿eh? Será porque estas historias no aparecen en los libros que se estudian para aprobar y tampoco en los que sirven para doctorarse.
Quiero decir con esto que cuando en un municipio como Níjar, que es el de mayor extensión de la provincia de Almería, proliferan los asentamientos chabolistas ilegales en los que malviven personas indocumentadas, sin trabajo o con trabajo precario, pues no es que esto haya sido fruto de un año, ni de 2, ni de 5, ni de 7. Esto es una constante en la naturaleza humana, porque todos queremos siempre vivir un poco mejor. Y todo el mundo se busca la vida, hasta el punto de que algunos la pierden en esa aventura. Llama la atención, por tanto, que cuando la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, decide tomar medidas para solucionar los problemas derivados de estos asentamientos, en vez de aplaudir que al fin alguien se enfrenta a esta situación, pues se le critique porque no lo ha hecho antes. Y sí, es cierto, lo podría haber hecho antes, pero también lo podría haber hecho el anterior alcalde o el anterior. O también podría lavarse las manos diciendo que al fin y al cabo son inmigrantes irregulares y por lo tanto que el gobierno central con las autoridades correspondientes tome las medidas oportunas con estos inmigrantes irregulares, pero también podría decir que, bueno, que puesto que es una cuestión de atención social a estas personas, pues que se ocupe la Junta de Andalucía, que para eso tiene las competencias. Entonces, para un ayuntamiento, para una alcaldesa que decide tomar cartas en el asunto y buscar soluciones, vaya por Dios, eso también es malo. Hay quien sostiene que para poner fin a estos asentamientos ilegales, no hacen falta estudios como el encargado a la Universidad de Granada. Pero la verdad es que tampoco concretan qué solución darían ellos. Bueno, sí, dicen que hay una solución de sentido común. Y esa solución de sentido común es que si esos asentamientos son ilegales, pues hay que quitarlos. Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De meter excavadoras desde una chabola y acabar con todas? Vale. Imaginemos que no hay resistencia, que es mucho imaginar, pero imaginemos que no hay resistencia por parte de los moradores. Pero es que eliminarla lo único que hace es trasladar el problema de una ubicación a otra, porque esto es como el aceite en el agua. Es decir, tú lo puedes remover y esa gota de aceite se hará minúsculas gotas de aceite, pero el aceite seguirá estando ahí en el agua. Y con otro pequeño movimiento, ese aceite volverá a juntarse y volverá a formar esa gran gota que había al principio. Es decir, el problema no se habrá resuelto, se habrá mandado de un lugar a otro, porque esa gente está ahí físicamente, existen. Con chabola o sin chabola, esa gente existe. Ahora bien, hay otra respuesta facilona. Es decir, a esa gente lo que hay que hacer es mandarlo a su país, ¿vale? Si eso es lo que dice la ley de extranjería. Eso es lo que dice la ley de extranjería con todas las personas que están irregularmente en España, que hay que devolverlo a su país. ¿Dónde está el problema? ¿A qué país los mandamos? Son gente indocumentada. No hay ningún papel que diga de dónde han venido. Ningún papel que demuestre cuál es su nacionalidad. Bien, vale, vamos a suponer, que mucho suponer también, pero vamos a suponer que sabemos de qué país vienen. Y se les coge y se les manda a ese país. Y ahora dice Senegal, no, esta gente, estos no son nacionales nuestros. O Nigeria, estos no son nacionales nuestros. O Argelia, o Marruecos. ¿Y qué hacemos si no los admiten? ¿Nos los traemos otra vez en avión de vuelta? ¿O lo admitirá Francia? Quizás allí es que no tienen problemas, ¿no? O Italia, los mandamos a los británicos. En fin, ¿qué hacemos con ellos? Insisto, eso lo pone en la ley, la expulsión de los que están en situación irregular. El problema es dónde los manda. Si no sabe ni de dónde son y en caso de saberlo, depende de que ese otro país los reconozca y los admita de vuelta.
Ese es el problema. Como ven, es todo un poquito más complejo de lo que algunos simplistas quieren hacernos ver. Porque, y esta es otra, ciertamente la propuesta del Ayuntamiento de Níjar tampoco parece que vaya a resolver el fondo de la cuestión, pero insisto, al menos un principio. La propuesta de que los agricultores doten de soluciones habitacionales, ojo, que no de vivienda, ni de casa, que estamos hablando de un alojamiento digno, ni más ni menos, algo así como albergue. Eso es algo común y habitual en las zonas donde hay temporeros. Y sí, de nuevo, vamos, la respuesta simplista es que la agricultura almeriense no es de temporada. Claro, efectivamente. Pero los trabajadores sí son de temporada. Lo demuestran sus contratos, que son temporales. O deberían ser fijos. Porque si es de todo el año, ¿por qué los contratos son temporales? Pero en fin, esa es otra historia. Que tiene mucho que ver con esta, pero es otra. Los trabajadores son temporales. Por lo tanto, no quiere decir que se vayan a quedar a vivir ahí para siempre, sino que mientras están trabajando, tienen alojamiento. Dejan de trabajar, dejan de tener alojamiento. Eso es lo mismo que se hace en Francia con los andaluces que van de braceros a la vendimia. Claro, allí la vendimia dura una semana, un mes. Y tienen alojamiento el tiempo que dura. Pero si aquí el trabajo dura 11 o 12 meses, pues tampoco parece extraño que ese alojamiento dure 11 o 12 meses. Insisto, puede que sea a la misma persona o puede que sea a 4 personas distintas a lo largo del año. Pues estamos en la misma situación. ¿Cuál es la diferencia? Claro, hay otro detalle. Y es que, por ejemplo, ese alojamiento tampoco tiene por qué ser gratuito para los trabajadores. No. Puede ser parte del pago en especie de su salario. Eso es perfectamente legal. Pero claro, para que ese alojamiento se le pueda computar como parte del salario en especie, los trabajadores deben tener contrato. Ese contrato debe tener un salario adecuado al convenio colectivo correspondiente y se le debe pagar en tiempo y forma. Y entonces ese alojamiento se le puede incluir como parte del pago en especie, es decir, es parte de su nómina. Pero insisto, eso requiere que el salario se le abone con una nómina, se le haga un contrato en condiciones y se le pague conforme marca la ley. Insisto, ¿dónde está ahí el problema? También es verdad que, como les decía, estas medidas, en el mejor de los casos, solo van a solucionar la parte fácil del problema, que es la de aquello y aquella que, estando de modo legal en España, que tienen trabajo, que tienen contrato, viven en los asentamientos ilegales. Y son una minoría. Por lo que el grave problema, o mejor dicho, la parte más grave del problema, que es la que afecta a ese 90%, no va a tener solución. Porque es gente que está de modo irregular en España, que por lo tanto no tiene acceso a un contrato legal y que por lo tanto no va a tener en estas circunstancias acceso a esa solución habitacional. Es precisamente eso lo que deberían mover a buscar soluciones realistas a todo. A todo. Buscar soluciones realistas. Porque algunos a lo que se están dedicando es a echar gasolina, a regar de gasolina los campos de Níjar. Y luego una pequeña chispa puede acabar incendiándolo todo.
aunque igual es lo que buscan algunos irresponsables.